Con muchos grupos de mujeres, independientemente de mi trabajo como coach empresarial, a la par llevo a cabo pues conferencias, ponencias, mesas de debate en las que tratamos precisamente el tema de la violencia doméstica. Yo soy sobreviviente de la violencia intrafamiliar y de hecho el libro que escribí habla de eso, habla de todo lo que en un momento dado una persona puede llegar a vivir. Y bueno, ahora lo podemos platicar muchas veces así, pero cuando eres víctima real de la violencia, pues es algo muy serio y es algo muy difícil de entender para los demás. Yo escribí el libro precisamente para todas esas personas que en un momento dado no saben por qué la persona que está siendo violentada se queda. Porque esa es una de las preguntas que más me hacían a mí, o sea, ¿por qué te quedaste? Y tratando de dar un poco de luz a ese tema, yo escribí el libro, porque a las conferencias me di cuenta de que las personas que iban a la conferencia eran las amigas, la mamá, la hermana y hasta los hijos, pero la víctima no iba. Y entonces la única manera que yo tenía de llegar a ellas fue precisamente a través del libro. Y las 6 tablas de salvación son los 6 pasos para liberarte de esa codependencia o de esa violencia intrafamiliar. 6 tablas de salvación. Ahorita hablamos de las 6 tablas de salvación. Y también del por qué las mujeres se quedan encerradas en esa violencia, ¿verdad? De todo tipo. Así es. Puede ser mayor, puede ser menor, pero como que se acostumbran. Es que hay diferentes tipos. Cuando hablamos de violencia, casi todo el mundo piensa en los golpes, pero el 70% de las mujeres que viven en pareja en México viven violencia. Y esto es un dato aterrador, porque la violencia no nada más tiene que ver con los golpes o con la agresión física. La violencia puede ser económica, puede ser psicológica, puede ser emocional o puede ser sexual, además de la física, ¿verdad? Bastante tema pues para todo esto, porque sin duda alguna muchos casos que has conocido, Karina, y sobre todo, bueno, en particular no platicamos ninguno, pero en general ahorita nos vamos sobre todo, claro, ¿verdad? Bueno, pues comencemos por, digamos, la pregunta básica: ¿qué es la violencia de género? ¿Cómo podría describirse? Ese es un tema muy importante porque la mayoría no identifica qué es violencia. La violencia de género es básicamente la violencia contra por ejemplo en este caso contra la mujer. Aunque últimamente también el hombre ha empezado a sufrir violencia, obviamente el mayor porcentaje lo sufre la mujer, aún todavía. Claro que lo ideal no es que nos vayamos al otro extremo y que ahora sean los hombres los maltratados. Lo ideal es que entendamos que cualquier tipo de violencia es negativo. ¿Y qué es la violencia? Cualquier cosa que yo haga en contra de tus deseos, eso es violencia. Porque yo puedo estar de acuerdo con muchas cosas, pero honestamente de acuerdo. Pero hay cosas que no pueden, o sea, que van contra de la integridad física, de la integridad emocional, de la integridad personal de alguien, y eso es violencia, ya desde el punto de vista, ya sea del bullying o de la violencia doméstica, pero es violencia. Cualquier actitud que yo tenga en pro de denigrar o de lastimar a otra persona. Porque la violencia se vive en todos los ámbitos, contra cualquier género. Okay. O sea, las personas, todas somos seres humanos y todos merecemos el mismo respeto, seamos quienes seamos, merecemos el mismo respeto. Por eso, más bien violencia de género, porque es contra cualquiera que se ejerza violencia, está mal, debe ser pues castigado, prohibido, como hasta hace poco no era. O sea, realmente el que sea un delito legislado no fue hasta hace, no sé, 15 años aproximadamente. Eso ya es violencia en un grado, ¿verdad? Y tocando este tema de los niños, es importante también eso de decirle a los niños: si no haces tal cosa, no te quiero. O sea, eso creo que sí es un problema, porque empiezas a condicionar a la niña a que tiene que hacer o aceptar. Empiezas a condicionar el amor y la niña se acostumbra a que para que la quieran tiene que hacer algo. Entonces tiene que ceder en algo, tiene que hacer a lo mejor algo que no quiera, pero que tiene que hacerlo para seguir consiguiendo amor. De hecho, una de las necesidades más importantes del ser humano precisamente es esa: sentirse amado por parte de los padres. Y eso no sucede sobre todo en esta sociedad en la que el niño viene a ser alguien como de segunda categoría, como un ciudadano de segunda categoría, porque los derechos de los niños son violentados desde que son bebés, desde que son niños. Y entonces una de las cosas
cosas que, por ejemplo, hablando del tema de la violencia, pues digo, no nos podemos poner freudianos de decir nuestros padres tuvieron la culpa, porque ellos les fue igual, sí, o peor. Traen sus propias ¿verdad? historias. O sea, traen sus propias historias, creo que hicieron lo que pudieron con lo que tenían, y nadie tenemos un instructivo de cómo ser el mejor padre del mundo, porque no nos va a salir, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí, es que creo que hemos dejado de lado la importancia que tiene la educación de los niños. ¿Qué ven los niños en la casa? Ven que mamá es pues es sumisa, ven que ella se queda, ven que ella se calla. Y ella reproduce eso, y muchas veces las mamás hacemos a los hombres machistas. Cierto. Las mamás no dejamos que los hijos, por ejemplo, ayuden en la casa, o no los ponemos a lavar trastes, y desde ahí ya empezamos a marcar ese rol. Cuando son adultos, ellos empiezan a ejercer lo mismo que aprendieron. Desafortunadamente, la gente cree que la violencia doméstica es únicamente problema para aquellos que lo viven, y en realidad es un problema de todos, sí. Porque a lo mejor el día de mañana tú nunca viviste violencia, tú que nos estás escuchando nunca viviste violencia, no conoces a nadie, dices tú, que viva violencia, que eso está por verse, ¿verdad? Uh-huh. Y el día de mañana tus hijos se enamoran de mi hija o de mi hijo, y ellos sí vivieron violencia, y ellos sí traen problemas, entonces ya va a ser tu problema. Y a lo mejor nunca le pusiste atención al tema, nunca supiste cómo prevenir, nunca supiste cómo ayudar a tu hija. Y de eso es de lo que tendríamos que hablar todo el tiempo. La cultura general, ¿verdad? A ver. O sea que en la sociedad la idiosincrasia es esa. Yo no estoy responsabilizando a nadie, por supuesto que no. Yo soy sobreviviente de la violencia intrafamiliar y sería la última persona que diría algo en contra de, a lo mejor, el rol que le ha permitido la sociedad jugar a la mujer. Y igual que para ti, para mí ha sido muy difícil romper ese techo de cristal que muchas veces hasta en las empresas nos ponen, porque siendo mujer ganas menos o te toman menos en cuenta. Muchas veces empresarialmente yo tuve que enfrentar, por ejemplo, situaciones en las que el señor que se levantaba de una junta para decir voy por mis hijos a la escuela, ¡ay, qué buen padre, qué maravilloso, qué entero! Sí. Y si yo me levantaba y decía, ¿saben qué? Tengo que ir por mis hijos a la escuela, yo era juzgada, de hecho hasta despedida de los trabajos porque tenía que ir por mis hijos, o era el rol de mamá que era más importante para mí que el trabajo. Y eso lo viven todavía muchas personas que todavía trabajan empresarialmente en una empresa tradicional, por ejemplo. Y desde que te contratan te dicen, ¿tienes hijos? ¿Cuántos? ¿Qué edades? O sea, esto no debería de contraponerse contra la empresa, ¿no? Pero sí tienes razón. De hecho, debería ser hasta ilegal. En otros países claro. Es ilegal que una persona manda su currículum sin foto siquiera. Sí, nada claro. Más con el nombre y los datos de lo que sabe. Y si está casada, es hombre o mujer o lo que sea, no importa. Sí. Es porque es ilegal preguntarle a las personas si tienen hijos, si están casados, etcétera. En México no. En México hasta hace poco todavía hasta se les hacía... de cuerpo completo. Y todavía se les hacía el examen de ingravidez a las mujeres. Ah, sí, eso también. O sea, es increíble que si me traes tu examen de que no estás embarazada, entonces te contrato. Es increíble. Y digo, eso fue hace apenas unos años, ¿no? Exactamente. Y hablando de este tema precisamente de la violencia en el noviazgo, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones con respecto a lo que las mamás podrían identificar o ver. Exacto. Para que sepan si su hija está siendo violentada por parte del novio, porque muchas veces pensamos, ay no, es un muy buen muchacho, pues sí, porque es la cara que nos da a nosotros, claro. Pero en realidad no saben, y la violencia, de hecho, es que empieza en el noviazgo. Ciertamente, el joven empieza a generar cierto control sobre la novia. Si tú ves, por ejemplo, que tu hija empieza a cambiar sus amistades, o que ya no sale con sus amigas, o que empieza a cambiar su manera de vestir, o que para todo le pide permiso a él, o que siempre está en el teléfono con él, o sea, que está así como que demasiado pendiente, como que le da miedo hacer ciertas cosas, eso quiere decir que ella está siendo controlada por él, y ese es el primer signo de violencia en el noviazgo. De hecho, la violencia doméstica empieza siempre de manera psicológica. Sí. Nunca es a través de la física o la económica, o sea, nunca llegan juntas. Siempre es primero la psicológica, porque es el primer paso en el que él se da cuenta que es capaz de controlarla. O sea, empieza con la violencia, con la psicológica,
en la que le dice, es que te ves muy fea con ese vestido, no te pongas eso, o no salgas con tus amigas porque me caen gordas. Ni con la familia. O no salgas con tus amigas porque yo me pongo tan celoso porque te quiero tanto y no quiero que estés lejos de mí. Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo con la familia también, el objetivo del victimario en este caso es aislar a su víctima, que ya no tenga la red de amigas que le puedan en algún momento despertar, o la familia, o sea, hacerla sentirse sola y que el único refugio seguro sea él. Entonces ese es el primer signo que en un momento dado las mamás podemos ver. Y una de las cosas que yo les aconsejo siempre a las mamás es que cuando le vayan a pedir, por ejemplo, cuando vayan a pedirle permiso de ir a algún lado, diríjanse a él, no a ella. No le digan a ella, bueno, regresas a las 2 y no te quiero después de esa hora, porque la presión que tú ejerces sobre ella está así como que, pero es proporcional a la que él va a ejercer de que, ay, tu mamá, ¿por qué no te deja más tarde? Entonces lo que tienen que hacer es decirle a él y ver la reacción de ella cuando ustedes se dirigen a él, para decirle, la quiero aquí a las 2, te hago responsable de que esté aquí a las 2. Y vean la reacción que tiene ella, si ella se pone nerviosa, si ella empieza a voltearlo a ver, quiere decir que obviamente a ella está controlada, o sea, está siendo controlada por él. Y a la hora de que tú le quitas ese control a ella y se lo pones a él, o sea, lo tratas de ejercer sobre él va a reaccionar. Esos son algunos de los signos que tú puedes llegar a ver. Claro que dentro de la violencia doméstica, por ejemplo, también empieza con el aspecto psicológico. Puede ser que desde el noviazgo ya haya escalado a la violencia física o a la emocional. La emocional, dentro de la violencia doméstica, la violencia emocional es todas las infidelidades. Aunque los señores no crean, y aunque a veces hasta se enojen conmigo, una vez me invitaron un grupo de señores rotarios, que no voy a decir de qué ciudad para no quemarlos, ¿verdad? Eran puros hombres, y me pidieron el tema de la violencia doméstica, y cuando yo les dije que la violencia doméstica también es, la infidelidad es una violencia emocional, de tipo emocional, casi me corren, lo prometo, casi me corren. Dentro del ciclo de la violencia me gustaría platicarles un poquito cómo se da, porque a veces pues decimos, es que a mí no me pegan, mi marido tiene 3 años y perfectamente bien, y hace 3 años me pegó, pero o me gritó o me fue infiel, pero ya ahorita está bien. Yo quisiera hacer una pequeña puntualización con respecto a cómo se lleva a cabo el ciclo de la violencia. Sí. El ciclo de la violencia empieza con una fase que se llama acumulación de tensión. Obviamente todos los victimarios son personas sin la capacidad de manejar sus emociones, no pueden manejar sus emociones. Entonces, al no poderlas manejar, no saberlas manejar, por lo mismo que hablábamos hace rato de que tú eres niño, no llores, o sea, no pareces niña, etcétera. No aprendieron a manejar sus emociones, esa es la verdad. Entonces, no saben sacarlas de manera sana. Y al no sacarlas de manera sana, somos todos seres humanos como igual que una olla de vapor, que si no tiene una valvulita que tenga ese escape, que sepa sacar las emociones de manera adecuada, o el vapor de manera adecuada, se tapa la valvulita de vapor y obviamente la olla explota. Esto es lo mismo en el ser humano. El ser humano tiene cierta capacidad para soportar la tensión, y todas esas emociones no resueltas que van acumulándose dentro del victimario, llegan un momento en el que hacen explosión, y depende de la violencia en la que seas ahorita, o sea, o que seas víctima en ese momento, ya sea si es económica, pues le quita todo el dinero, o no la deja ir a trabajar, etcétera. O si es física, pues le pega. Si es emocional, pues va y la engaña. Si es sexual, pues la viola. O si es psicológica, la insulta. En ese momento, cuando él tiene ese exabrupto o episodio agudo de violencia, sea cual sea del tipo de violencia, tiene como un desahogo. Y en ese momento relaja todo ese estrés que trae, todas esas circunstancias que a lo mejor le estaban acumulando esa tensión, y entonces, pasando este episodio de violencia, la mayoría de las mujeres, intentan irse, intentan dejarlo. O sea, empiezan a pensar realmente en la posibilidad de que esto no está funcionando, de escapar. Pero el problema es que a ese episodio agudo de violencia que él está viviendo, que el victimario está viviendo, sigue el episodio que le llamamos luna de miel, en el que él ya después de haber desahogado todas sus emociones, obviamente se arrepiente y llora y se hinca y lleva flores y se convierte en ese corderito herido de no me dejes porque yo no sé qué haría sin ti, me muero.
y te amo tanto. Y entonces empieza a ser esa persona que la mujer, la víctima, empieza o sea, que siempre deseó que él fuera. Y en ese momento él puede ser todo lo encantador y todo lo amable y todo lo amoroso de que es capaz, porque ya no tiene acumulada tensión, ya la desahogó. Y entonces la pregunta de ¿por qué te quedas? Por eso se queda la mujer. Porque en ese episodio de luna de miel tiene la esperanza de que vaya a cambiar. Porque le dice, yo te prometo que voy a buscar es ayuda. La última. Y lo dice y honestamente lo cree. Sí. Por eso le creemos. Lo que no sabemos es que obviamente a este episodio, que ya después de que la convence y ella se queda, empieza otra vez el nuevo ciclo de acumulación de tensión, que termina otra vez en el mismo episodio agudo de violencia, etcétera. Y eso es por eso que es un ciclo. Y estos ciclos se pueden pues esparcir por años. O sea, puede ser que a lo mejor dure 3 años este episodio de acumulación de tensión, y luego tenga un episodio agudo de violencia, y luego, pero lo que no sabemos es qué tanto puede llegar a escalar, porque tal vez se va cortando el ciclo cada vez más. Y otra de las cosas es que cuando él ve que en cada luna de miel tú te quedas, desaparece esta tercera fase. Y entonces nada más pasa del episodio de acumulación de tensión al agudo de violencia. Pero ya no tiene que hacer nada para que te quedes, porque ya te rompió las alas, ya te mató las esperanzas, ya crees que es tu destino y te quedas. Entonces ya no tiene que hacer nada para que te quedes. Y ese episodio, al final del tiempo, desaparece. Y entonces ya se va nada más en los 2 ciclos de episodio de acumulación de tensión y el agudo de violencia. Y ya cuando ella decide irse, otra vez regresa a la luna de miel. Sí, si decidiera irse, pero casi siempre cuando ya desaparece es porque él ya sabe que ella está vencida y que no se va a ir. No tiene a dónde ir, qué va a hacer con sus 3 niños, a dónde va. O sea, y es que eso mamá, es lo que se escucha, tristemente ¿sí? Eso es lo que se escucha. Y la mamá te dice, tienes que aguantar la cruz, te casaste. Algunas. La mayoría. Pero pues ahí caemos a lo mismo. Pero el ciclo, ahorita platicamos cómo lo rompemos entonces. Algunos tips, ahí vienen las tablas de salvación. Las 6 tablas de salvación. Este es un libro que pueden conseguir en las librerías. Ajá. Bueno, son 6 pasos que yo pongo como parte de la liberación de la codependencia, que finalmente la violencia doméstica es una codependencia. Y la primer tabla de salvación es la que les quiero platicar, porque creo que es la que funda la base de las otras 5 tablas, que es: nadie va a venir a salvarte. El problema de la violencia doméstica es que tú puedes sacar a la mujer de la situación de violencia y ella regresará, ya sea con esa pareja o con otra, porque el problema es con su codependencia. Entonces, entender que nadie puede hacer nada si no lo haces tú, ni Dios, ni las autoridades, ni tu familia. Tú eres la que tiene que tomar la decisión de decir, ya basta, ya no quiero más esto. Y esa es la primer tabla de salvación, porque es donde la mujer deja de ser víctima, y en un momento dado, si se queda, es voluntaria del dolor, porque finalmente, cuando ya has leído eso empieza a la mitad del libro, cuando ya has leído la primera mitad, ya entendiste cómo es, por qué surge, o de dónde viene, y cómo es que te entrampas con eso, porque hay muchas mentiras también que nos decimos, de que yo me quedo por mis hijos, me quedo porque esto, y ponemos 1000 excusas que también describo en el libro, que son como juegos mentales que nosotras tenemos para justificar nuestra falta de valía personal, para luchar por nosotras mismas. Muy bien, valía personal, es muy bueno. Regresamos y empezamos a hablar de lleno de las 6 tablas de salvación, los 6 salvavidas, lo que puedes hacer para irte librando de esta violencia. ¿Sí? Así bueno, es. Vamos a un corte, escuchamos canción y regresamos de lleno a las 6 tablas de salvación contra la violencia. Para salir de la violencia. Para salir. Así es, para salir de la violencia doméstica. Bueno, una de las cosas que trato yo de imprimir en el libro es precisamente el que la persona o la persona codependiente, en este caso, pueda entender qué es lo que pasa, por qué sucede la violencia o por qué es lo que pasa dentro de su subconsciente, por qué acepta, por qué excusa, por qué dice mentiras, por qué se queda. Esa es una de las cosas más importantes para poder identificar las razones de cada quien, porque cada quien puede tener diferentes razones,
para quedarse en una situación de violencia. El hecho es que el ciclo de la violencia es eso, un ciclo, y no puedes hablar de una violencia doméstica si hablas solamente de una ocasión. El hecho de no poder aceptar algo es porque nos negamos a pensar que eso nos pueda estar ocurriendo, a nosotros. Y esto hace que nosotros utilicemos cualquier excusa, ya sea los hijos, la cultura, el que dirán, el que no tengo medios económicos para sobrevivir, etc. ¿Dónde viví? Exacto. Y es que la violencia no es solamente física. Por ejemplo, yo, dentro de los ejemplos que yo pongo en el libro, están todos aquellos en los que tuvo que ver, por ejemplo, el que la persona, tu esposo, empezara a minimizar o depreciar cualquier cosa que podría haber sido motivo de halago. Por ejemplo, estás en el trabajo y te dan un premio. Llegas a tu casa con el premio y él dice, pues a cualquiera le han de dar eso, ¿no? ¿O qué tuviste que hacer? ¿Qué tuviste que hacer para que te dieran eso? O ay, eso ni es importante. Entonces empieza a minimizar los logros de ella. Y esa es como de alguna manera la puerta de entrada. Si ella lo permite, entonces empieza a escalar a insultos, a decirle, insultos no palabras altisonantes nada más, empezar a decirle, por ejemplo, que es inadecuada, que está fea, que es gorda, que no se le ve bien la ropa, etcétera. Todo eso es violencia. Claro. Y entonces si ella lo acepta, empieza a generar cierta erosión en su autoestima y en su valía. Da permiso, ¿verdad? Así es. Da permiso. Y no me gusta utilizar la palabra da permiso porque esto suena como que ella tuvo la culpa, o sea, sí. Que luego decimos, ay, pues es que a ella le gusta. Ella quiere. Y no es cierto, o sea, nadie nos gusta, nadie queremos vivir violencia. Nadie que la haya vivido puede decir en su sano juicio, a mí me gusta. Y entonces es gradual esto, o sea, lo que acabas de mencionar es gradual. Puede ser que le diga, ay, ese vestido no se te ve bien, ay, no te creas, ponte lo que quieras, pero ya aventó. Sí, claro, ya aventó algo. Y luego lo que comentaba ahorita Sandra también, de que a veces, por ejemplo, yo sufrí los 5 tipos de violencias, es que puedo platicar de todos ellos. Por ejemplo, decirle a la persona, no te mereces, no te voy a dar para que compres la comida de la casa porque no te lo mereces. Y de verdad, o sea, literalmente yo pasaba las semanas enteras sin un peso para comprar comida. Ya tenía a mi primer hijo ya lo tenía conmigo, entonces fueron situaciones que en un momento dado fueron vergonzantes, ¿verdad? Porque esto es muy difícil de aceptar por parte de la mujer. Casi siempre guarda silencio, porque es muy difícil ir a platicarle a alguien, fíjate que me está haciendo esto. Y entonces en esa situación de silencio uno se pone a merced de muchas cosas. Y entonces él empieza a tomar el control y te dice, no puedes ir con tu mamá, no puedes ir con tus hermanas, no puedes ir con tus amigas, olvídate de tener amigas, o sea, olvídalo. Y conforme va pasando el tiempo, ella va perdiendo hasta la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y esto las mujeres no lo vemos en el momento. Cuando estás ahí, no te das cuenta, piensas que eso es el matrimonio, que así es. A mí ahora, ¿verdad? Oigo a las personas, a las mujeres decir, le voy a pedir permiso a mi esposo a ver si me deja. Y yo, no, permiso, no inventes. O sea, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes entregar tu propia decisión o tu propia valía personal o tu propia libertad a alguien que en un momento dado no es tu papá, no es alguien que pueda ni tenga derecho a ejercer el control sobre ti? Sin embargo, tenemos una confusión con lo que el matrimonio es y la mayoría de las mujeres pues vemos como algo normal y se nos va haciendo así como que él hace el berrinche de decir no quiero que vayas con tus amigas porque me pongo celoso, porque capaz de que alguien te empieza y uno le cree, ¿verdad? No es eso, en realidad la violencia doméstica no es cuestión de amor o desamor, es cuestión de control. Exacto. Y el victimario lo que está intentando ganar es el control. Y entonces a través de no te dejo que te vistas como tú quieres porque te voy a controlar. No dejo que salgas con quien tú quieras porque te pueden despertar, entonces tampoco te dejo salir. Empiezo a aislarte y pues la única fuente de información que tienes es la mía. Y lo que yo diga se hace. Y empieza a escalar, o sea, desde la psicológica, a lo mejor la económica, después la emocional, y la mujer se queda y se aguanta porque pues piensa que algo hizo mal. Casi todas las mujeres que han vivido infidelidad,
En el momento en el que se enteran que les fueron infieles, inmediatamente empiezan a pensar que algo hicieron ellas. Y empiezan a pensar cómo será la otra persona, o sea, que si es más bonita, que si es más joven, como si tuviera algo que ver con eso. Y en realidad la infidelidad es un vacío que la persona que es infiel trae adentro. Y no es culpa ni de la víctima, en este caso de la mujer, y tampoco es responsabilidad de la otra persona que es la amante, ¿verdad? Entonces, en este ciclo así de circunstancias y situaciones, la mujer va perdiendo literalmente la capacidad de ver con claridad lo que está viviendo. Y más porque en la luna de miel es cuando el violentador dice, es que si me hubieras calentado los frijoles más, no te hubiera Si no hubieras hecho, yo no hubiera dicho, o si no hubieras dicho, si tú yo te no hubiera portaras hecho. como yo te digo, Sí. si tú no hubieras contestado esa llamada, entonces, como está en la luna de miel, es cuando meten la idea Así de es. tú tuviste la culpa. Así es, y la mujer compra esa idea, porque finalmente nadie quiere destruir un matrimonio, nadie quiere renunciar a la foto de la familia feliz. Exacto. Y que todos los años juntos y 25 años de matrimonio, etcétera. Nadie quiere romper eso, pero el precio a veces que queremos o que estamos dispuestos a pagar para no levantar la voz es muy alto, porque finalmente esa foto ni siquiera va a ser real, ¿verdad? Al final de cuentas. Sí, es para quedar bien nada más, ¿no? Para cumplir, papá se quiere y mamá quiere que saliera de blanco Y de alguna manera para llenar eso que no fracasé. Ajá. O sea, no fracasé, Yo sí porque me casé. el hecho de aceptar que me tengo que separar de una persona tóxica es muy difícil. No nada más por la cuestión social o la cuestión cultural, sino por el hecho de que fracasé. O sea, no me fue bien, no elegí bien, y ese Y vuelves a echarte la culpa. estigma, sí, exacto, ese estigma encima es muy pesado de llevar. Ok. Bueno, es la primera tabla de salvación. Nadie va a venir a salvar. Nadie va a venir a salvarte. Tú tienes que elegir y tienes que decidir, y ojalá sea a tiempo. Así es. Porque como decía ahorita Lili, después puede ser demasiado tarde, ¿verdad? ¿Tienes saluditos, Edith? Estoy tan emocionada Que no, con el no vas a tema. saludar a nadie ahora. Sí, saludamos a... Totalmente, ¿verdad? Bueno, y tomamos el tema. Bueno, sí. Yo creo que es muy importante todo lo que estamos comentando aquí, porque precisamente es el primer paso, digo, antes de encontrar esa red de la que habla Sandra, que es súper importante y que de hecho es una de las tablas de salvación. Tienes que reconocer, y la primera tabla dice, la que comentamos antes del corte, nadie va a venir a salvarte. Y eso es ser responsable de ti y de tu vida. La segunda tabla dice, eso no es amor. Porque ahorita desmitificando un poco igual lo que decía Sandra, desmitificando la situación romántica que le ponemos a la violencia, a los celos exagerados, al que me maltrata, pero es que me ama, por eso, o sea, Por eso, claro, o sea, si no me suena cela, me chiste, quiere. pero no, realmente en el subconsciente es como un halo de contacto, o sea, si no me haces caso, entonces sí sufro. Si me vas a gritar y eso, pues quiere decir que te importa. Y es como un signo de que me reconoces como persona para lo que la persona está buscando, ese episodio agudo de violencia. O sea, en el momento en el que la persona ya es celosa o trata de controlar, la mujer increíblemente se siente amada. Porque en su psicología, obviamente, pues falta de conciencia y una autoestima ya devaluada, una valía personal perdida, pues ella siente que esa es la forma en la que él demuestra. Así es que desmitificando lo que es amor y lo que no es amor, o sea, eso no es amor. Separarlo. Así es, separarlo. La tercera tabla dice, vuélvete productiva y autosuficiente. Una de las razones por las que el 80% de las mujeres que son violentadas y se quieren ir, se queda, es por la situación económica. Y el clásico, no me deja trabajar. El clásico, sí, no me deja trabajar, no sé hacer nada. Yo antes era productiva, pero ahorita ya estoy fuera de mercado, ¿no? Sí, es Entonces, que como les quitan su seguridad, en otro tema, Económico. en otro tema que dimos, hablábamos de eso, de que son mujeres que tuvieron un empleo o eran empresarias, se casan con este tipo de personas y terminan hasta con miedo para pedir el gas. así es. Y entonces, eso es otra, la tercera tabla de salvación dice, vuélvete productiva y autosuficiente.
porque de alguna manera es como recuperar tu independencia, el sentirte valiosa, porque a la hora de que empiezas a ser productiva, empiezas a tener contacto con otras personas y a lo mejor empiezas a encontrar una de las redes que comentaba ahorita Sandra, de personas que te traten bien, que sean amables contigo, y increíblemente a la mujer que es víctima de violencia se le olvida que no es un animal, o sea, bueno, y animal en el sentido práctico de la palabra, porque ni siquiera los animales deberían merecer ese trato. Sin embargo, la mujer olvida que es un ser humano, y es ahí donde empieza a recordar y empieza a decir, oye, sí me merezco que me traten bien. Claro. Y por eso tienes que volverte, además de ser independiente, ¿verdad? En la tabla número 4 dice fortalece tu autoestima. Y aquí es donde yo hablo de todos los libros, de todas las cosas que en un momento puedes leer, de todas las biografías de personas, de todo lo que tienes que voltear a ver al mundo para darte cuenta de que tú puedes salir, igual que salieron tantas otras personas, tú puedes salir de esa situación. Y eso es porque el 80%, 90%, el 100% de las mujeres pensamos que nada más a nosotras nos está pasando eso. Y no. Pero son no, muchas. Exacto, o sea, son muchas las que han vivido eso, y es importante que lo tomes en cuenta. La quinta tabla dice cultiva pensamientos positivos, y esto es como una reingeniería mental de empezar a evitar esos pensamientos negativos de ti misma y empezar a trabajar para generar pensamientos positivos. Ahí en el libro vienen varios ejercicios que yo pongo como una reestructura o como una programación neurolingüística para poder generar esos pensamientos positivos otra vez. Reírte, aprender a reírte, aprender a disfrutar, no sentirte culpable por sentirte bien. Exacto. Que eso es algo bien común, que las mujeres necesitan como que sentirse mal para estar bien. Y no es culpa de ellas, ni es que les guste, simplemente que el subconsciente así nos pasa esa mala jugada, ¿verdad? Sí. La sexta tabla dice la verdadera vida está esperando por ti. Y ahí hablo de todos los amaneceres que en un momento dado va a tener, o sea, lo que te espera, por como dándole a la mujer esa guía aspiracional de decir, yo quiero eso, es que ahora vas a vivir, de lo que ahora vas a ser capaz, como para darle una probadita de lo que le va a esperar el momento en el que ella decida ya no seguir viviendo. Bueno, pues en la mayoría de las librerías importantes de la ciudad. El libro se llama Las 6 tablas de salvación, los 6 pasos para salir de la violencia intrafamiliar, de Karina Rentería, y pues ahí lo pueden encontrar, digo, en todos los Sambors está, en toda la República, y en Gonville, en otras, en Gandhi se agotó. Sí. Pero ahí en Sambors todavía quedan algunos. Ahí lo pueden encontrar. No, y además yo quiero invitarlos a que vean en YouTube las conferencias de Karina Rentería, búsquenlas porque muy buenas. Muchas gracias. Estoy buscando todavía mi... Sí, tu necesidad mayor. El canal de YouTube se llama 5 con número Minutos de Autoestima. Ajá. Y ahí subo como pequeños talleres, pequeñas conferencias en las que hablo de muchos temas, ¿verdad? No nada más de muchos otros temas para el crecimiento personal. Y también si te quieren invitar a sus empresas, ¿verdad? Pueden comunicarse contigo. Por supuesto, pueden comunicarse ya sea a través de mis redes sociales o a mi celular, que es 33 17 21 36 45. Muy bien. Es mi celular de aquí de Guadalajara. Perfecto, pues ya saben, necesitas alguna asesoría o una conferencia con Karina Rentería de cualquier tema, ¿verdad, así Karina? Cualquier tema, bueno, pues ahí te comunicas con Karina. Y sobre todo, bueno, estamos tratando el tema de violencia de género y pues pasándote las 6 tablas de salvación que estoy seguro te van a dar una guía y como tú dices, a recibir al final el premio real de una vida con satisfacción y sobre todo disfrutar cada momento de lo que te has perdido. Es que a lo que venimos a este mundo es a ser felices y a veces eso se nos olvida y nos complicamos la existencia, no nada más con este tema, con muchos otros. El hecho es que el ser humano es como si te hubieran invitado a una fiesta y esa es la única a la que vas a ir. Así que tienes que vivirla lo mejor que se pueda y esta vida es tu fiesta. Oye, si vas a la fiesta, son violentadas, si están viviendo de alguna forma encarceladas, ¿sí? Hay que empezar a abrir esa ventanita y asomarse, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que la mujer, si tú nos estás escuchando y vives algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, emocional, sexual, etcétera, tú lo sabes. Tú sabes que vives violencia, tú sabes que no estás a gusto donde estás, tú sabes que hay cosas de ti que has perdido,
y sabes que las cosas que vives no son correctas. Lo que yo te puedo decir es que no estás sola, que hay muchas instancias que te pueden ayudar, pero la primera que se tiene que empezar a ayudar eres tú, informándote. Hay muchos libros, no nada más el mío, hay muchos libros que hablan de cómo salir de la codependencia de este tipo, sí. y el dar el primer paso y el decir, aunque sea ahí, dentro del mismo matrimonio todavía, o dentro de la misma circunstancia de violencia todavía, empezar a generar el conocimiento primero para saber qué es lo que te está pasando, para que puedas saber que parte de la responsabilidad, pues es tuya, pero no eres la culpable de lo que te está pasando. Tú no eres culpable, no es tu culpa. Sí eres responsable de ser tú quien te saca de esa situación, pero no fue tu culpa el caer ahí. Y no es que eligieras mal, y no es que no es nada de eso. Es muchas veces la circunstancia, la idiosincrasia, la cultura que te llevó a aceptar situaciones que son inadecuadas. Y entonces yo te invito a que no te des por vencida, a que busques, a que intentes encontrar ayuda de cualquier tipo, porque sí la hay, y la principal ayuda pues te la tienes que dar tú misma. De acuerdo, y desde hoy inicia tu nueva vida, y sobre todo libérate, porque lo mereces, porque eres un ser humano que lo mereces, y como mujer creo que puedes salir adelante. Así es. Y aquí tenemos el ejemplo de 3, 4 mujeres que son exitosas en lo que hacen, y bueno, las admiro por su trayectoria, y sobre todo por tender la mano a las demás mujeres que no se han atrevido todavía a salir de ahí. Así es. Muy bien, pues nos vamos. Karina, ¿alguna recomendación final? Pues la recomendación más grande que le puedo hacer a cualquier mujer es que se sienta valiosa, que sepa que merece todo lo que quiera en su vida, que no se limite, que puede conseguir aquello que a lo mejor piensa que ya no, si es posible, y que el primer paso para hacer eso es sentirse de verdad amada por ella, valiosa para ella, y que empiece a luchar para que su vida sea lo que ella siempre soñó. Muy bien, Karina. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias, Karina, Sandra, por estar aquí en el Rincón del Búho. Les agradecemos, y sobre todo se lo van a agradecer todas las personas, las mujeres que nos están escuchando. ¿Sí? Nos vemos. No será la última vez que vengan, ¿verdad? Encantada de regresar, claro. Muy bien, claro, Karina, sí. Sandra. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Esto fue el Rincón del Búho. Alex Aguirre, Betty Vergara, hoy les tocó descanso. Les dimos vacaciones. Y nos despedimos por este lado. Edith de la Torre. Y Chava Núñez Castillo, el Búho. Te damos las gracias y nos vemos aquí el jueves de 12 a 2 en el Rincón del Búho por Huevos Radio. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.